Andrés Guerra, representante a la Cámara y también especialista en deportes, y nos identificamos porque yo lo oigo mucho en radio. Senador de la República, Nacho. Ah, senador de la República, perdón. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, senador, y yo lo escucho mucho en radio, es experto en clásicos. No, mentiras, el otro Andrés Guerra es de una emisora que quiero mucho. Oiga, y entonces este hombre, ¿sabe qué dice? No, ganamos 3-0, pero como que no. Ese equipo no. ¿Qué tal? No, muy bien, vamos ganando, vamos de primero, no, pero el equipo todavía no convence. ¿Usted qué opina de estos muchachos, hombre? ¿Y van súper bien o no? Nacho, un abrazo grande a ti, a José, a José Luis. Gracias por invitarme nuevamente aquí a Nos Cogió la Noche. Hombre, para mí José Luis es de los mejores comentaristas de fútbol actuales. Lo que pasa es que es exigente. Dice mi cuñado también, es muy de los mejores. Oiga, en ESPN, en lo que hace aquí a nivel local, en lo nacional y en lo internacional, creo que es uno de los que hoy tiene mayor posibilidad de ascender en un tema tan difícil como es el ser comentarista de fútbol. No le echarle los ojos. No, esa es la verdad. Pues siempre se lo he dicho. Siempre se lo he dicho cuando Sí, lo se veo. le echa los dos. Joder, usted lo hace muy bien. Y me Muy gustan bien. las Sí, peleas. no, José, Bueno, muy pero entonces bueno, volvamos a ese verde. Sí, señor. Muy bien, hombre, el equipo no muy bien. Nacional muy bien. Nacional tuvo un inconveniente en diciembre con la salida de su técnico mexicano. Traen un hombre argentino que empieza a entender la liga y que tiene hoy un momento en el camerino donde los jugadores individualmente han venido ascendiendo. Y yo prefiero a un Nacional que pierde en Brasil en la primera ronda a que no lo cojan en tercera o cuarta ronda, donde es eliminación directa y quede listo. Hoy Nacional tiene posibilidad de error-victoria. Exacto. Y creo que va a ir ascendiendo y clasifica a la segunda ronda, ¿no, José? Sí, lo veo, Andrés. Oiga, La verdad, sí. Andrés, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es un buen equipo. Sí, claro, tiene camisa. Me quedo yo con eso, ¿no, José? Sí, señor, es un muy buen equipo. Que no entiende nadie, que más o menos ganamos, pero más o menos no. Aquí es ganar o perder. Claro que todavía no se ha ganado, hay que jugar. No, va muy bien, hombre, no. Bueno, a nuestro senador Andrés Guerra lo quisimos invitar, y yo, pues me refiero a él con cierta irreverencia, le debo decir, senador de la República, No, señor. Andrés Guerra. Andrés. Porque este fin de semana se armó tremendo zafarrancho en redes, yo ayer lo vi, y veo una pastoral por ahí de, como diría Andrea Sierra, el exalcalde renunciado de la ciudad de Medellín. El renunciado alcalde de la ciudad de Medellín. Y como de pronto en todo el eje del huracán está aquí nuestro senador, lo quisimos invitar hoy a la primera mesa de opinión de Antioquia para hablar sobre esto que usted está haciendo. Pues en resumidas cuentas, usted creo que hace una citación al alcalde Federico Gutiérrez para que hablen de un tema puntual, siendo él un mandatario electo y en posesión y está ejerciendo, ¿sí o no? Y ya sé que usted nos va a ampliar la noticia para yo no chiviarlo, y ayer sale, invíteme al debate, que como no me meten, que yo tengo que estar, pero es que esto no es un debate, esto era otro asunto. ¿Cuándo nació esa idea o de dónde nació esa cosa de llevar al alcalde de Medellín para que hable de este tema tan puntual? Nacho, primero que todo agradecerles a ustedes. Segundo, creo que he sido un hombre serio, respetuoso. Aquí no voy a tener ningún tipo de calificativos. Voy a ser muy puntual y muy riguroso como me corresponde serlo como senador. Hace 5 años vengo poniendo en las redes la realidad de 2 lotes que están en la parte alta de la Comuna 14 en Las Palmas. Uno que es Aguas Vivas y el otro que son Las Brisas. Perfecto. He insistido mucho en la realidad que han tenido desde el 2014, cuando en la alcaldía de Aníbal Gaviria se modificó por última vez el POT de la ciudad. Y este lote, este terreno amplio, que es el mismo lote, oiga, Nacho, el mismo lote del deslizamiento de los balsos actualmente, Sí, señor. donde está prácticamente paralizado toda la zona de balsos, palmas, transversales superior, de la semana pasada, es el mismo lote del parque ambiental de la parte alta de Las Palmas. Perfecto. Sí. En el 2015... Y esos lotes a esa altura tienen unas restricciones que se han dado, porque eso es por política, ¿sí o no? Y se dieron en el 2014 en el POT. Ahí no puede llegar a ser un edificio de 20 pisos ni nada, no hay nada, eso tiene sus restricciones. Parque ambiental de la Comuna 14, Palmas. Sí. Perfecto. Y esa restricción entonces daba a que quienes fueran los dueños de esos terrenos
o los entregaban al municipio en compensación o quedaban con ellos. Muy bien. Unas personas, empresarios de la ciudad, toman la decisión de ofrecerle al municipio el lote de Aguas Vivas para el año 2015 y se concreta en el 2016. Y el municipio empieza a hacer unos acercamientos ya con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Sí. para mirar cómo se hacía el proceso de compensación. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que a finales del Usted me quiere 2019... hacer una frena ahí. Sí, señor. ¿Qué quiere decir compensación para que los televidentes que no saben eso a qué se refiere? Muy bien. ¿Eso para qué sirve? Compensación es cuando usted es un hombre que construye en la ciudad, tiene una empresa que construye en la ciudad, y cuando va a construir un edificio, entonces el municipio le dice, quiere que compensemos la obra que está haciendo con cosas que usted, o con obras que usted puede dejarle a la ciudad y al colectivo. Sí. Y usted dice, está bien, para pagar impuestos, para pagar el predial. ¿Y eso es obligatorio? No, esa es una voluntad que existe en la ciudad y que ha funcionado. Entonces usted como empresario que va a construir un edificio en la Comuna 14 dice, hombre, me interesa el tema de compensación. Hago Claro, este porque edificio. sé que en este lote de Aguas Vivas en el de al lado no puedo construir, entonces yo lo mejor digo, lo entrego como compensación y me ahorro unos impuestos o pasar algo que es permitido por la ley. Listo. Pero ahí empezaron a hablar del parque ambiental de la Comuna 14, Parque Ambiental de Las Palmas. Parque ambiental que cuando usted llega después de la Clínica del Rosario va subiendo y 1 kilómetro después de la finca Huachipungo, a mano izquierda ve Las Brisas y ve una reja. Ese es el parque ambiental. Hermoso. Y como parque. Como parque ambiental. Senderos, árboles, quebradas, árboles y una subida que es muy agradable para la gente que hace running. Perfecto. Perfecto. Pero usted inmediatamente ve que la reja tiene una limitación y ahí empieza la finca Las Brisas y más allá está Aguas Vivas. O sea, no se terminó de concretar el parque. ¿Y por qué no se termina de concretar? Porque en ese proceso, en la alcaldía de Federico, están tratando de adquirir los terrenos que se adquieren a finales del 2019, cuando Federico se va a ir. Sí. Correcto, el alcalde Federico. Y entra el señor Daniel Quintero Calle. Cuando entra en ese proceso el doctor Daniel Quintero, entonces se empieza también a modificar el concepto de lo que querían para las tierras de Aguas Vivas. Las Brisas, dejémosla quieta. Aguas Vivas. Y que empiezan a decir los propietarios de los terrenos que estaban en negociación para hacer compensación. Venga, es que ustedes no nos cumplieron. Entonces, hagamos algo. Entréguenos 30% o 40% del lote y ustedes hagan el proyecto en el 60%. O sea, empezaron a quitarse del negocio, como decimos los antioqueños. Y al final dicen, no, ¿saben qué? Ustedes no cumplieron en los tiempos y nosotros decidimos más bien que nos devuelvan el lote. Entonces el municipio, primer acto, les devuelve el lote de la finca Aguas Vivas, que son más o menos 147.000 metros cuadrados, que vienen a ser casi 15 hectáreas. Sí. Perfecto, vamos bien. Bueno, entonces después... En la administración de Quintero. Todo esto ya en la administración de Daniel. Y hasta ahí no había pasado nada irregular. Nada irregular. Se lo iba, ya no, entonces devuélvamelo y listo, ya. Así es. Pero yo sé que ya no puedo Con la construir. suspicacia de estar pensando, bueno, primero solicitan que se les devuelva el 30%, ya el parque ambiental no, entonces ahora que nos devuelvan la totalidad, y ya ahí empieza a aparecer una propuesta de que el municipio de Medellín, cambia ya la historia, que el municipio de Medellín, con un secretario que había sido uno de los que había modificado el POT como director del área metropolitana del 2012 al 2015, empieza ya como secretario de Daniel Quintero Calle, mañana daré el nombre, a proponer que ese parque ambiental se puede comprar o que esa finca, ese terreno de Aguas Vivas se puede comprar. Sí. Ahí es cuando aparece la cifra de 48.000 millones de pesos y muchos dicen que el avalúo era de 2.000
2.714 millones de pesos. Cuando iba a ser en compensación. Exactamente, Cuando iba a ser en valía compensación, 2.714. Unos dicen que hay un avalúo comercial, otros dicen que hay un catastro, otros dicen otras cosas, que el valor era de 27.000. Bueno, al final se dio la noticia que valía 48 millones. Hay que hacer una salvedad para que tal vez los televidentes y la gente que nos ve en redes entienda. Esos 2.700, eso no era en plata. No, es una compensación que ese señor entregaba ese lote por un equivalente de 2.700. Yo iba a hacer una construcción en otra parte de Medellín, tenía que pagar unos impuestos, listo, ya yo aquí exactamente. Así es, entonces iba compensando, por eso se hace un canje, ¿sí? Un canje. Entonces, pero no fue que la plata entró a la alcaldía o que no, esa plata no, listo. Es más, nada de esto que ocurrió, el recurso ni salió ni entró. Okay. Porque cuando se iban a pagar los 40 y pico de mil millones de pesos, el Tribunal Superior de Antioquia frenó la operación. Eso hay que dejarlo muy claro, frenó la operación. O sea que el recurso tampoco lo desembolsó la administración de Daniel Quintero Calle. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que hay una propuesta, es aceptada por quienes eran los propietarios de la finca Aguas Vivas, pero cuando se empieza a hacer el proceso de transacción del municipio a los propietarios de empresas constructoras de la ciudad, pues aparece el fallo y dice, no señores, no se puede pagar un peso por eso. ¿Por qué? Porque esos son unos terrenos que son un parque ambiental y no se puede pagar de parte del municipio ese recurso a ustedes. Al pasar eso, entonces, Daniel Quintero empieza a buscar la manera de mirar entonces ese terreno en qué lo convierte. Ahí es donde aparece la idea de la administración de Daniel Quintero de convertir la finca Aguas Vivas en el Valle del Software. Pero, pregunta, ¿y en ese momento de quién era el lote entonces? ¿Seguía siendo su propietario Sí, claro. o ya era de la alcaldía? No, ya se había O sea, entonces Federico firma un convenio que lo han dicho mucho que fue el último día donde lo recibe. No fue el último día, fue como faltando una semana. Bueno, lo recibe, la alcaldía lo recibe, sí, en compensación. En compensación. Después ya pasó eso y eso hasta ahí llegó. Entonces allá es donde aparece Daniel Quintero. Y lo devuelve. Así es que esto es un tema de la oficina de Envigado. O sea, un hombre con mucha habilidad, con mucha capacidad, pero dije que no voy a dar calificativos y entonces dice que Federico recibe el lote es porque tiene unos contactos. Entonces se daña ese negocio de compensación, sí, y se lo devuelven. Además ahí hay otra cosita que hay que hablar en ese límite de espacio de la salida de Federico. Esos 2.714 millones que valía el tema del avalúo, la administración municipal de Federico le dijo, bueno, pero usted hágame las mejoras. Y las mejoras subían el tema como a 3.000 y pico de millones de pesos, pero las mejoras no se hicieron. Es decir, los que eran dueños del este no cumplieron tampoco su parte. No hicieron las mejoras y entonces el municipio ahí quedó en un limbo porque no habían mejorado, no habían hecho las mejoras que necesitaba el municipio para recibirles la finca Aguas Vivas. Y entonces la devuelven y resulta que en esa devolución pasó de 2.000 y pico de millones a 40.000 millones. Lo que pasa es que ahí hay unos propietarios y esos propietarios empezaron a insistirle al municipio, claro, es plata de impuestos, no es plata al fin y al cabo de nadie, y dicen, no, cómprenos este lote de 47.000 metros en esta plata, 47.000 millones en esta plata. Ahí es donde aparece el Tribunal Superior de Antioquia y dice, señores, no se puede vender. Perfecto. ¿Qué pasa? Entonces eso empieza a tomar otro rumbo. Y el rumbo es que aparece el decreto 0412 del 12 de mayo del 2023 que hace el doctor y alcalde de ese momento, Daniel Quintero Calle, en el cual dice, convertiré esta tierra en el Valle del Software. Pero ahí aparece, quiero que quienes les gusta la parte jurídica o quienes son abogados, que vayan al decreto 0412, que vayan al título 9 y al artículo 36, parágrafo 1, donde ahí específicamente Daniel Quintero prácticamente abre la puerta para que ya el vecino, que ya esa finca ya son Las Brisas,
pueda construir algo diferente que no sea lo que está en el POT del 2014 en ese sector. Y tengo entendido que esto es de los pocos documentos que sí está firmado por el exalcalde. Sí, claro, está con su firma. Totalmente, claro. Muy bien. Y la ley es muy clara y muy concreta. Y dice que los alcaldes no pueden modificar el POT de la ciudad. Y que el único que puede modificar el POT de la ciudad es el Consejo Municipal del distrito. ¿Y eso pasó por el Consejo? No pasó por el Consejo Municipal. Entonces él dice y aduce que claro que había pasado, pero en el plan de desarrollo que él había realizado, y que el plan de desarrollo le daba la posibilidad de modificar estos terrenos. La ley es muy clara, no lo podía hacer. Yo simplemente, Nacho, lo que he hecho en el Senado de la República, tengo una discusión con el señor Daniel Quintero desde el primer día que llegó a su administración. Es más, fui la primera persona en esta ciudad que hizo los desfiles pacíficos, y a los 20 días, recordemos, del 1 de febrero del 2020, que Daniel Quintero se tomó con el tema de la milla de oro, sí. Con los videos diciendo esto es simplemente pinturita, dije, ojo que va a ser el peor alcalde que va a tener esta ciudad. Desde el sector político en el que yo estoy, que es el Centro Democrático, me decían, es muy rápido hacerle un proceso o iniciarle un proceso de oposición a Daniel Quintero. Desde ese momento hasta hoy he conocido toda la historia, soy vecino, y los vecinos de la Comuna 14 me decían, hombre Andrés, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Hasta que aparece el tema de las brisas. ¿Cuál es el tema de las brisas? El tema de las brisas, un día, cuando se da el decreto 0412 del 12 de mayo del 2023, un mes después, se le autoriza a el terreno Las Brisas a empezar a construir un ecotel y una fonda campestre de una empresa reconocida de la ciudad. Y entonces yo digo, vea usted, Daniel Quintero dice que el decreto establece que los vecinos pueden colaborar, aportar el sector privado al Valle del Software. Y yo digo, vea, ¿y desde cuándo una fonda campestre le aporta a un Valle del Software? ¿Y desde cuándo un clampling le aporta a un Valle del Software? O sea, necesitaban habilitar tanto a Aguas Vivas como a Las Brisas para poder terminar de concretar algo que ellos tenían que concretar internamente y que en el fuero de ellos sabían qué tenían que hacer. Esa es la realidad de esto. Bueno. Y obviamente cambia mucho el valor de Las Brisas con la anterior destinación que tenía y con la nueva destinación. Pero lógicamente, y además que el propietario de Las Brisas es una familia de un exgobernador que tienen una marca que se llama Aromas de Colombia, y entonces nos suben a los vecinos, porque esa es una zona netamente urbanizada, de vivienda, nos modifican el territorio y empieza a aparecer la valla donde es aprobado lo que van a construir. Y lógicamente toda la comunidad preocupada, porque entonces ¿en qué va a terminar el barrio? Y los que están conectados en redes pues vieron cómo el exalcalde Daniel Quintero pues hizo una publicación bastante larga donde decía que el señor Andrés Guerra había llamado a Federico Gutiérrez al Congreso y que por qué no lo invitaban y que él quería estar en ese debate. Nacho, si me permite, y quiero ahí meterle la cucharada, es porque veo como el senador trata con mucho respeto al exalcalde, lo ha tratado de doctor, de exalcalde. Sí, está bien, es que... Y en cambio, el exalcalde, en una de sus publicaciones, refiriéndose al senador, dice que para la bobada no hay nada, senador Guerra. En 2012 el alcalde era bueno, y en 2019 no sé qué. En otro dice, andan agarrados a puños en el uribismo por culpa de Fico. Fico tiene la culpa y miedo de ir al debate del cartel de los lotes. O sea, un trato completamente distinto. Mucho respeto de este lado, del otro lado, nada de respeto. La nueva narrativa política, y parece que eso da votos, es una vergüenza que eso pase en este país. Cuénteme entonces, senador, entonces, ¿qué pasó?
Entonces, ¿usted por qué llama a Federico o por qué le dice que vaya al Congreso? ¿Eso para qué sirve? Primero, como senadores, y que Antioquia me dio la oportunidad de ser senador en el 2022, recuerde que esa es una elección nacional y lo mío fue atípico. Prácticamente yo no saqué votos en ninguno de los 31 departamentos del país y solo saqué votos en Antioquia. Muy bien. Y fui elegido por Antioquia. Sí. Entonces he tenido mucho la connotación de lo que pasa en nuestro departamento. Pues 2 veces candidato a la gobernación y Antioquia me dio la posibilidad. Muy bien. Desde el 2022 que era senador, yo venía denunciando el tema de Aguas Vivas y el tema de las brisas. Listo. Cuando todo este proceso iba avanzando, hace unos 3 meses le solicité a la comisión a la que yo pertenezco, cada senador tiene una comisión, a mí me correspondió por el partido, la comisión quinta del Senado, que toca todos estos temas de POT, de plan de ordenamiento, de temas ambientales del país. Entonces por eso hay esta relación, ya le voy entendiendo, porque usted está metido en esa comisión. Claro, eso no fue que usted me dio la gana de llamarlo, no, es porque está en su comisión. Listo. Primero, somos 14 senadores de todo el país. Y una de nuestras prioridades o capacidades como senadores desde La Guajira, o si quiere desde San Andrés hasta el Amazonas, es tocar temas ambientales de los 32 departamentos del país. Algo inherente a su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Perfecto. Y hace 3 meses, cuando yo ya sabía la historia y cuando sabíamos hacia dónde íbamos con el parque ambiental de la Comuna 14 de Las Palmas, le solicité a la Secretaría de la Comisión la posibilidad de abrirme un espacio para un debate sobre el tema. Así de claro. Todavía no habían imputado al señor exalcalde Daniel Quintero, estaban en un proceso allá, pero una cosa es lo que hace la Fiscalía, el proceso jurídico, y otra de orden independiente, lo que hacemos los senadores, que se denomina control político. Perfecto. Entonces, cuando la gente dice, hombre, Andrés, ¿cómo va a citar al exalcalde Daniel Quintero? Primero, yo no cité al exalcalde Daniel Quintero. Porque usted ya no tiene por qué hacerle control político, porque no. no es político. Primero, él no es autoridad. Sí. Él no es autoridad, Nacho. Segundo, es exalcalde. Y yo cito a quienes son funcionarios actualmente para que me cuenten cómo está la realidad de un tema. Sencillo. Entonces puse, el tema es el parque ambiental de la finca Aguas Vivas en el departamento de Antioquia, en Medellín. Muy bien. Citados, ministra de Medio Ambiente. Citados, viceministro de Vivienda. Citada, invitada, señora fiscal general de la República. Invitado, el doctor alcalde Federico Gutiérrez. Invitado. ¿Ya? Sí. Le pongo esa citación a mis 14 compañeros y el presidente de la comisión, que es Marcos Daniel Pineda, pone a consideración de los 14 senadores la solicitud de debate de un senador de la comisión que se llama Andrés Guerra Hoyos. Y entonces ellos se la aceptan. Votan y aceptan o no aceptan. Me la pueden derogar y dicen, no, hombre, no. Pero aceptaron la citación y entonces yo en ese momento, como lo hace la diplomacia congresional, yo cojo mi citación y les digo, señores, ¿quién me quiere acompañar en la citación? ¿Quién quiere firmarla? Para que hagamos el debate juntos. Y ninguno de mis compañeros firmó la citación, o sea que el único citante es Andrés Guerra Hoyos. Entendido. Muy bien. Yo puse eso hace por ahí un mes en las redes y dije, voy camino al debate de control político. Yo no tengo ninguna capacidad jurídica, ni puedo darle alguna información a la Fiscalía, ni a los entes de control. No, lo mío es un control político que ojalá Antioquia y Colombia sientan en el día de mañana, que es riguroso. Perfecto, sí. Muy bien. Termina corriendo que cuando ya se empieza a acercar el debate, yo la semana pasada pongo la citación, el documentico y digo, vamos adelante.
Páreme antes de que me meta ya Sí, en la señor. segunda parte de la historia. ¿En qué consiste un debate de eso? ¿Se van para el Congreso o eso lo hacen en un cubículo especial? ¿Cuál es el protocolo de esto y qué ocurre? Mire, y sobre muy todo porque bueno. nada más está usted. Sí. Muy bueno contarle a la gente, las comisiones operan en las mañanas. Sí. Y hay 7 comisiones institucionales que operan y ahí se distribuyen los 105 senadores que hay allí. De esos, 15 senadores antioqueños. Sí. Por ejemplo, yo tengo otra compañera antioqueña allí, que es Isabel Zuleta. ¿Ya? Sí. Y el otro antioqueño es Andrés Guerra en esa comisión. Sí. Y así nos distribuimos en las 7 comisiones legales. Entonces usted citó una gente, entonces esa gente tiene que siempre- presentar ese día, ellos esa se- hora, ¿y qué sí, pasa? señor. ¿Se sientan a No, hablar o...? Yo simplemente entrego eso a una secretaría y eso tiene una presidencia, tiene una secretaría general y ellos se encargan de programar y de que el debate se lleve a cabo. Perfecto. ¿Y cuál debate ahí si nada más está usted de ponente o el debate es no, como una- uno no, piensa pero- en no, debate, no, una- oposición y gobierno? ¿cómo No, pero peleando es que, el otro es que vendiendo. el citante no significa que porque esté un solo citante haya o no haya debate, Ok. sino que yo entrego un cuestionario Sí. que entregué con 23 preguntas. ¿A ¿Se quién lo se lo entrega a entregó? quién? Unas a la alcaldía de Medellín, al distrito de Medellín, por intermedio de la Secretaría de la Comisión, unas a la ministra de Medio Ambiente, unos a la viceministra de Vivienda y otras a la Fiscalía. Y todas referentes al tema en cuestión. Todos referentes Perfecto. al tema aguas vivas. Muy bien. Entonces, ese cuestionario lo envían a los puntos donde a mí me tienen que dar una respuesta al cuestionario para yo estudiarlo el día del debate, que es el 13 de mayo a las 10 de la mañana. Las comisiones operan a las 8, 9, 10 de la mañana y van hasta el momento que inician la plenaria. Que la plenaria es como que las 7 comisiones terminan y todos nos juntamos en la plenaria con los 105 senadores y ahí empieza el orden del día de la plenaria. Perfecto. Que por lo general empieza a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde y se va hasta las 10 o 11 de la noche. Cuando usted dice que usted invita a la alcaldía de Medellín, obviamente en la Sí. alcaldía está en cabeza Federico Gutiérrez en la actualidad. Así es. Él cuando va a un debate de estos, o el que sea del país, también le llega cuestionario, él tiene Claro. el derecho a pelear, a hablar o a Claro, debatir. claro. Ah, muy bien. Yo Así le sea invitado. Él está, Así se ha invitado. claro, está invitado. Entonces, cuando él recibe el cuestionario, él toma la decisión, está en todo su derecho de decir voy o no voy. Sí. O el problema climático de la ciudad me obliga a estar acá Sí. y va un funcionario y aquí mando a mi funcionario. Muy bien. La comisión acepta o no acepta esas disculpas del alcalde y empieza el proceso del debate, que es que los funcionarios citados o invitados responden el cuestionario. Perfecto. ¿Qué pasó con Daniel Quintero? No, páreme. Ah, bueno, señor, qué pena. Es que yo estoy muy intrigado con este Tranquilo. asunto, me llama mucho. Y entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Llegan a unas conclusiones? Claro. ¿Esto hay sanciones? ¿O qué pasa cuando ustedes ya terminan ese debate y listo, aquí están todas las respuestas? ¿Qué pasa con toda esa información? Que los debates en el Congreso de la República, unos son mediocres, otros son enriquecedores, Sí. como todo. Hay unos correctos, otros incorrectos, pero esa es nuestra función. Por ejemplo, yo le hice debate a Hidroituango Sí. y Daniel Quintero me tuvo que asistir Sí. y Aníbal Gaviria me tuvo que asistir Sí. para que debatiéramos la realidad de Hidroituango después del 2018. Muy bien. Es Y un entonces, tema así ¿qué de pasa sencillo. después de un ¿Qué debate? pasa? de Hay eso? unas conclusiones y en esas conclusiones se saca un documento en el cual el debate cómo quedó. Y lógicamente están los medios de comunicación. Cuando hay un debate interesante, es como un tablero en un estadio donde dicen, mire, en tal comisión hay este debate, entonces la gente se va ubicando y dice, vámonos para este debate de hoy. Sí. Entonces eso ocurre dependiendo de la información, dependiendo de Y los solamente argumentos. salen unas conclusiones que no tienen ningún carácter ni de justicia, Absolutamente ni punitiva, ninguno. ni nada. Solamente salen unas conclusiones. Absolutamente ninguno. Perfecto. Nosotros no tenemos ninguna aplicación sobre la Fiscalía o sobre la Justicia y la Fiscalía no tiene ninguna aplicación sobre nosotros. Por eso se llama independencia de poderes. Ahora sí, Venga, continúe. Nacho, antes de ahí, qué Sí. pena. Según lo que está diciendo el exalcalde en sus redes sociales,
Fico tiene miedo de ir al debate del cartel de los lotes en el Senado. Está pidiendo que lo cancelen. ¿En algún momento a usted le han pedido desde la alcaldía cancelar ese debate? José, excelente pregunta, hombre. Mire, absolutamente nadie, con el rigor que he tenido toda la vida en mi vida pública y privada, ni la alcaldía de Medellín, ni mi partido, porque ahí sacó otro texto en redes diciendo que mi partido me estaba presionando a que no se hiciera el debate. Absolutamente nadie. Hay una discusión en redes, como siempre se da, a donde me aparecen casi 514 bodegas atacándome, desde metiéndose con mi madre de 91 años a decirme todo lo que han podido, pero me he gozado mucho todos esos comentarios que hacen porque tienen una capacidad y una condición. Bueno, entonces, Federico Gutiérrez, como alcalde de Medellín, jamás me ha dicho a mí que por favor cancele el debate. ¿Y si se lo aceptó? Claro, pues me lo aceptó a tal punto. Además, estaba el rumor todo el sábado y domingo que el debate se iba a cancelar. Tema que tampoco ha ocurrido. Quien no está invitado no tiene derecho a la palabra. Tendría que estar invitado para ir a... Muy buena pregunta. Ahí hay también otro componente que hay que aclarar y no tiene la gente por qué conocerlo. Entonces, Daniel Quintero dice, se le olvidó al senador invitarme. No, señor, a mí no se me olvidó invitarlo. No lo invité porque usted no es autoridad municipal. Usted ya es exalcalde. Fui claro y contundente, ahí está el mensaje. Pero él tiene la posibilidad que cualquier senador de esa comisión, O sea, Isabel Zuleta, por poner un ejemplo. O Esmeralda Hernández. A mí me llamó la senadora Esmeralda Hernández directamente y me dijo, Andrés, ¿por qué no le hiciste llegar invitación al alcalde Daniel Quintero? Y yo, senador, usted lo sabe, es que Daniel no es autoridad. Pero si ustedes lo quieren llevar, ese es un tema de un senador que lo puede llevar y lo puede sentar en la tribuna y los senadores solicitar se llama una... ¿Interpelación? No, una sesión informal. Una sesión informal donde se le da un espacio al invitado, como Daniel Quintero, para que hable. Eso es lo que molesta mucho. Se dicen, ¿cómo va a hablar Daniel Quintero? Yo digo, ¿cómo así? Estamos en una democracia. Yo, pues, con toda claridad, si yo estoy citando un debate y el exalcalde de Medellín toma la decisión de ir a la comisión, yo no puedo hacer nada ante eso. Pero eso sí. Perdóneme, me quedó nada muy grande. Sí, señor. Como que sí, como que no, porque entonces en últimas el exalcalde no está imputado ya. Está imputado. Pero eso, entonces eso no le genera ciertas limitantes por el tipo de información o por la situación jurídica en la que él está. Pero a él... O a nosotros. No, a Quintero, a Daniel Quintero. No, Daniel está imputado, pero... Por eso, y eso no le genera ciertas inhabilidades para participar en esto. La fiscalía dirá, no, señor, usted no puede, porque es que usted ya no puede hablar, porque usted va a entrar en un proceso más... No, en el Senado no. Okay. Él tiene toda la posibilidad como cualquier ciudadano del país. Claro, es que la imputación es simplemente decirle desde un juzgado, usted a partir de hoy formalmente queda vinculado al proceso. Muy bien. Y entregará o nos entregarán las pruebas sobre usted. Lo que usted nos acaba de contar de que otro senador puede hacer eso de la informalidad o como lo dijeron. Sí, sesión informal. Sesión informal. Esa es la palabra. ¿Eso hay que cantarlo antes de o eso es en el mismo día? Van llegando con la persona. El mismo día que empezaron el debate puede ser el mismo día. Ese mismo día se puede, cuando avanza el debate me toca abrirlo a mí como el citante. Sí. Yo pongo los puntos sobre la mesa. Sí. Al poner los puntos sobre la mesa, por lo general, el presidente le da la palabra a cualquiera de mis otros 13 compañeros. Sí. Bueno. Y en ese momento, en cualquier momento, uno de mis compañeros, que todo se establece o parece que va a ser la senadora Esmeralda Hernández, pues me llamó a decirme que le va a pedir un espacio para que Daniel Quintero hable. Creo que no le hemos hecho la pregunta de fondo. ¿Cuál es? ¿Qué pretende usted con este debate? ¿Qué pretendo yo con este debate, Nacho? Primero, yo no soy showcero. ¿No es qué? Showcero. De show. De show. Sí. Segundo, he sido un hombre supremamente serio con mi departamento. Sí. Tercero, vivo en el barrio de la Comuna 14, donde está el parque ambiental. Sí. Soy afectado directo con una comunidad. Esa comunidad me dio la oportunidad en marzo del 2022
de sacar la mayor votación en Medellín de los 970 candidatos al Senado. Y el poblado, la comuna, de esos 970 candidatos y de la votación que saqué el 30% de esa votación. Eso me obliga a mí a mantenerme como una especie de autoridad ante escenarios que ocurran como este. Los antioqueños saben desde las redes que llevo 5 años denunciando las brisas y llevo 5 años denunciando a Aguas Vivas. Yo simplemente he hecho un proceso como me corresponde, yo no aparecí ahora, ni estoy tratando de montarme en el bus de la implicación de Daniel Quintero, no señores, yo no soy quinterista. Ayer decían en las redes que yo era el próximo candidato de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, háganme el favor. Si hay alguien con postura de partido, con claridad ideológica, con concepto en contra ideológico y político de Daniel Quintero, es Andrés Guerra. Y yo solicité mi debate porque es una de mis funciones como senador hace 3 meses, antes de la imputación, para contarle a Colombia. Es que es un tema muy local. Qué bueno contarle a Colombia lo que ha pasado en un proceso de una modificación de un POT. Eso fue simplemente lo que hice y lo voy a llevar a cabo con el rigor que merece un debate de estos. Senador, entendiendo que lo que usted dice y le entiendo cuál fue la intención, pero quizás sin intención, usted no está logrando que un personaje que está imputado por ese cargo, que quiere politizar el tema, que está en campaña y que es showcero, si aproveche de esa situación para hacer lo que está haciendo Quintero Calle y que espera mañana se empiece a dar. O sea, usted no tuvo la intención, pero como que se prestan las condiciones para que esta persona imputada, que quiere politizar el tema, que quiere ser candidato, en fin. Primero que todo, él está en la libertad de ir a donde la vida democrática de este país y pública lo puede hacer. A mí eso se me sale de las manos. Segundo, yo he hecho el debate con el rigor y la claridad de contarle a Colombia la realidad en los documentos y lo que ha pasado en este proceso durante los últimos 10 años. Es que esto lleva 10 años. Muy bien. Dicen, hombre, Andrés le va a dar posibilidades. A ver, vuelvo a insistir, este es un debate de control político. Este no es un debate ni jurídico ni fiscal. Aquí no se allanan, ni se entregan, ni se reciben pruebas. Él lógicamente tendrá la intención, lo viene insistiendo, de que va a entregar las pruebas del alcalde Federico Gutiérrez. Y yo también hago la pregunta, muy interesante, si él tiene pruebas que no hizo durante 4 años como alcalde, ¿cómo que las va a entregar ahora? Y bienvenidas, para que desde una vez, antes de la imputación, pues las personas que están defendiendo a Federico Gutiérrez ya sepan cuáles son las pruebas y se acabó la sorpresa. Es que uno de los temas más importantes de esto es la estrategia. O sea que Daniel Quintero sí sabía de lo de Federico Gutiérrez 4 años como alcalde y no hizo absolutamente nada. Y viene a aparecer con las pruebas 1 año largo después de haber sido alcalde. ¡Qué bien! Vea usted. A nosotros nos puede dar temor de un exalcalde que tiene esa capacidad, esa condición. Nosotros tenemos que enfrentar con el rigor necesario, y es mi tarea como senador de cumplir un rol en la cancha. Y así, a mí sí José me dice, vea, vaya por lateral, no me salga mucho, márqueme ese volante que me está llegando mucho a abrirme centros al fondo. Yo tengo que ir a cumplir ese rol. Y el rol mío hoy como senador es denunciar con control político lo que está pasando en un territorio. Y ese tema lo conozco muy bien. Entonces, que Daniel Quintero va a llevar las pruebas, que las lleve. Que se recojan por parte de la administración de Federico, ya supimos. Y que se vayan preparando para el proceso, porque la imputación lo estamos viendo con el presidente Uribe dolorosamente. ¿Qué fue la imputación? Que empiece el juicio. ¿Cuánto llevamos en juicio? Todos los días testigos, testimonios, vaya, venga, entre, salga. Eso no ha empezado acá. Y Andrés, ¿cuánto dura ese momento? Este es una comisión que por lo general trabaja de 10 de la mañana, inicia a las 10,
en Bogotá y nos podemos ir hasta la 1:30, 2 de la tarde. ¿Y el tiempo es libre para el que quiera hablar o es todo con tiempo? Todo es con tiempo. Muy bien. Y todo lo pone el presidente. Sí. El único que tiene más tiempo que los demás es el citante, que en este caso es Andrés Guerra, que abre debate, como les decía ahora, y que cierra debate. Yo hago las conclusiones. Y ese es otro punto. Después de cerrar conclusiones, Andrés Guerra, nadie más puede abrir. Ahí dan por terminado el debate de aguas vivas. Bueno, entonces mañana estaremos como muy expectantes de saber. Yo creo que usted me iba a hablar de transfugismo, me iba a hablar de la consulta popular. No me acose ya, no, pero es que este lo tenía, porque es que estuvo muy en la Actualidad red. fin de semana. Y el exalcalde se tiró un documento gigantesco. Bueno, entonces mañana, como está bien interesante, veremos quién aparece. Por ser invitado no estoy obligado a ir. Así es. ¿Sí o no? Así es. Por ser invitado no estoy obligado a ir, pero podría mandar un representante o ver quién va a estar allá. Bueno, óigame, pregunta aquí rápida que don José ahorita me va a mostrar. ¿Cómo vio? Esto no es ya una carencia absoluta de protocolo, de dignidad, lo que pasó ayer. El señor Bolívar va y habla de unos beneficios que le va a dar a un montón de personas, llega el presidente, qué pena, rompe el protocolo, y el que renunció y como para afuera. Ustedes desde la oposición, ¿cómo interpretan estos casos tan, y ya se volvieron repetitivos? Nacho, le voy a decir con toda franqueza, y yo creo que muchos antioqueños van a estar de acuerdo con Andrés. Hombre, la forma, las maneras, lo humano, la condición de la persona, la conducta, respetar la profesión, lo personal. Yo soy un total enemigo a que uno se meta en la vida privada de personas públicas o privadas, pero es lamentable como un presidente que comete errores permanentemente en su vida privada, en su vida pública, y haya gran parte del país que lo aplaude. Ahí se pierde lo humano, y cuando se pierde lo humano en una sociedad, se empieza a sufrir de esos valores. Entonces, él se siente habilitado, porque hay un sector que la vez pasada lo hablábamos, aplaude todo lo que hace Gustavo Petro, y cuando uno observa eso, uno dice, este hombre es un agitador, este es un hombre... Ya, pero agitador hasta con los más cercanos. Claro, porque él también tiene esa conducta que en la empresa actual o en los que queremos tener la posibilidad de sacar adelante equipos de trabajo, sabemos que eso ya está totalmente revaluado, y no hay un escenario piramidal, no se le grita al compañero o empleado delante de la gente, sí. Pero este hombre lo hace con una capacidad, una condición que uno ve en el gabinete un lunes, basea a todo el mundo. Y entonces el hombre sale feliz porque el hombre quedó muy bien y su equipo de trabajo diezmado, agotado, pero ellos dicen, pero es el presidente. Eso es lamentable que pase en nuestra cultura colombiana ahora. La tenemos que ampliar. ¿Su voto será negativo a la consulta? Pues totalmente, lo he venido insistiendo. Así nos derroten, tenemos que votar negativo a la consulta. Gustavo Petro decía allá en la Plaza de Bolívar que Colombia conocerá a los senadores que votarán negativo para que no los vuelvan a elegir. Y les puso un apellido, sí. ¿no? No, les puso HP, sí. Así es, HP, sí. Y después se rió y dijo, honorables. Y eso no es así, el mensaje está claro, es tácito, es un símil que Gustavo Petro quiere con nosotros. Y yo se lo digo, Gustavo Petro, aquí hay uno que va a votar negativo. Y el proceso se dará, y le voy a decir los números. Los números van a estar muy cerrados. En estos próximos 20 días votaremos en la plenaria del Senado, son 105 senadores. Se necesita mayoría sencilla, o sea, 53 votos. Y en esos 53 votos, si ellos sacan la mayoría, pasa el sí o gana el no. Sí. Trataremos de ganar con el no, pero si nos derrotan y nos toca ir a una consulta popular en los próximos 3 meses, que tiene un gasto de más de 750.000 millones de pesos y necesita 13.6 millones de votantes, vamos a invitar a la abstención, a que los colombianos que tienen claridad no voten el día de la consulta, porque Gustavo Petro, qué pena, Nacho, no, tranquilo, es muy hábil. Gustavo Petro
fue perdiendo la fuerza con el sector que lo eligió presidente, que fue la juventud. Y empezó a tomarse lo que es a los empleados de Colombia para tratar de mantenerse en el poder. Ojo con eso. Dejó a los jóvenes hoy no le creen a Gustavo Petro. Utilizó a las mujeres, por ahí le está leyendo un artículo Además, colombiano muy pero ahora interesante. empieza a utilizar a los empleados y sabe que va a confrontar con el empleador. Y eso es llamativo y es ganador. Y muchas veces no necesariamente pasa por un panorama político. Se lo digo porque a mí mucha gente, particularmente en Sabaneta, se me ha acercado y me ha dicho, yo no soy petrista, yo no estoy de acuerdo con Petro, pero es que lo que propone la reforma laboral a mí sí me gusta. Así es. Un puntico como los domingos. Hoy el domingo se paga el 75%, más de lo que se paga el día normal. Gustavo Petro dice, no señores, 75% no, sino el 100%. Usted tiene un empleado de una empresa... De un restaurante. De un restaurantico, de una vive empresa, los fines de semana. de un municipio donde vende tinto y buñuelos todo el día y que ha hecho 3 o 4 empleados. Usted le dice a ese empleado, qué pena mi señor, el domingo no pueden venir los dos. No pueden venir los 4 y no pueden ya venir 3 los para 4. compensar. Va a venir 1 o máximo 2, Sí, claro. porque les puedo pagar a ustedes 2. O sea, que usted hacía buñuelos la semana, hoy va a hacer buñuelos, va a lavar los trastes y va a atender las mesas. Senador, es que realmente eso le pega muy duro al micro y mediano empresario, al grande, ¿no? El grande ya lo tiene claro. El grande está en otro tema, pero hay que recordar que el grande es el 10% del país y el 90% es de pymes. ¿Qué pasó con el transfugismo? El transfugismo, vea, casi me acaban. Me llevé un lacito y empecé a saltar, Joses, por el Congreso, con mi lazo, pran. Y esa rabia que les empezó a entrar, que Dios mío, que un senador con 48 millones de pesos, y eso es lo que le demuestra al país. No entendemos los simbolismos. ¿Qué es saltar? Saltar, brincar, traicionar. Saltar, brincar, traicionar. Lo entendió todo el mundo. ¿En cuánto? En 10 segundos. Esas son las redes hoy. Nosotros no podíamos votar el transfugismo. El Centro Democrático desde el principio declaró que sus 12 senadores no votarían el transfugismo, porque es increíble que digamos que por una vecesita podemos cambiar de partidos, de camerino, y nos podemos volver a elegir. Ahí está la ley 1475 del 2011. Me tocó como diputado de Antioquia. Creo que he sido de los pocos diputados en los últimos 20 años que renuncia a una asamblea en Antioquia, porque tengo una teoría muy sencilla. A uno no lo hace la curul. La curul lo hace. A uno no lo hace la curul. Uno hace la curul. Y entonces ahí termino. ¿Qué les dije? Hombre, renuncien un año atrás. Los únicos que renunciaron porque no querían estar en sus partidos se llaman David Luna y Humberto de la Calle. Aplausos para ellos. Los demás acomodados allá en la curul y que para hacer un cambio de sector político y mañana aparecer en otro lugar. Eso va en contra de la capacidad de la institucionalidad que le ha costado tanto en lo político. Regáleme una primicia. Sí, señor. Pero vamos, ¿será que si no la da, José? ¿Usted qué cree? Ustedes son muy De pronto diplomáticos. usted sabe que sí. Usted sabe que sí, que con usted lo quiero mucho. ¿Cuándo va a ser ese sondeo del Centro Democrático? ¿Cuándo vamos? Yo como se ríe, no me la está bien, está bien. ¿Qué han pensado? Se está alargando. Nacho, ya llegó mitad de año. Esto ya ahora sí entramos en cuenta regresiva. Nacho, en la última reunión de los 5 precandidatos, llegué con la propuesta sencilla, útil, práctica, que cada uno de nosotros raye 2 hojitas y le diga a la dirección del partido cuál es la fecha y cuál es la propuesta para escoger dicho candidato. Se han estado anexando las propuestas. ¿Y usted ya mandó la suya? Sí, claro, fui el primero. ¿Y se puede contar? El día que ¿Qué llegué, puso usted en ese papelito? 20 de marzo, diga la fecha. Y llegué a la reunión, hablaron y les dije, muchachos, llevamos 6 meses reuniéndonos. Es tan sencillo, vea, 2 hojitas. Yo las hice anoche y me puse a hacerlas esa noche. Mire, aquí está mi documentico. Esa es mi propuesta. Que la dirección tome las 5 propuestas y de ellas resuman una. Y por ahí no fuimos. Así de sencillo. ¿Y ya entregaron toda la hojita? Yo creo que están en eso. Creo que están ¿y usted ya la entregó? Pero el primer día. ¿Y cómo fue esa hojita? Muy sencilla. Agosto, primera encuesta. Sí. Sale el quinto. Sí. Si fue Andrés, me decían, no, Andrés, ¿y qué tal que usted sea el quinto? Me fui. Sí, ya. Gracias. Ajá, esa era la tarea. Menos estrés, sí. Así es. Septiembre,
Segunda encuesta, sale el cuarto. Octubre, tercera encuesta, sale el tercero. Sí. Y ahí se modifica todo lo que ha venido pasando en el partido en el 2014, 2018 y 2022. Ahí se sientan los dos precandidatos que quedan de las 3 encuestas que se han realizado con el presidente Uribe, con la dirección del partido y escogen una manera de definir el candidato antes del 7 de diciembre. Entre los tres. Entre los dos. Uy, pero se Bueno, fueron son, tres. son los dos candidatos y el expresidente Uribe. Ah, sí, y no, y la los tres. dirección del partido. Ah, ok, los 4. Y antes del 7 de diciembre que se tenga el candidato, porque el 7 de diciembre se vencen la fecha para inscribir la lista al Senado. Para que el que quede Eso no es- segundo no es muy pueda acabado. tener la posibilidad Bueno. de ir al Senado. Esa es la suya. Esa es la y mía. habrá que escuchar las otras. ¿Esa Miguel, hacemos una? le cuento todo. Miguel solicita que sea antes. Sí. Paloma y Paola pueden diferenciarse de un mes, de septiembre, de octubre. Piden Entonces que la sea en ese Cabal momento. era la única que quería María ya. Fernanda, no, María Fernanda está para marzo, Ah, porque ya no lo había dicho. que valga a la consulta. Ella está invitando Pero aquí no a nos que dijo en vayamos el a la programa que consulta. quería hacer desde ya. No, ese es Miguel. Miguel, Ah, es el que Miguel. quiere Miguel. Y la senadora Cabal Quiere ir quería- hasta marzo, hasta marzo a en la la consulta. consulta, donde cuando el 7 de marzo, en la elección al Congreso, Se haga se consulta. haga del- consulta Ya, muy bien. y ahí se escoja el candidato. Bueno. Eso es. Óigame, ya, oiga, qué montón de tiempo que hablamos hoy aquí con el senador Andrés Guerra. Y si usted no queda, ¿qué? ¿Le sigue sonando la gobernación de Antioquia? Nacho, este corazón tiene Ah, sabor y olor a blanco y verde. bueno. Toda la vida he querido ser gobernador de los antioqueños. Toda la vida he llevado este sombrero con enorme orgullo. He hecho una tarea hermosa de oposición en el Senado. Y esperemos qué ocurre. Esperemos. Ahora pero ahí como estará precandidato, usted. recorriendo este país Sí, feliz. estará usted en esas líderes, ahí está, por ahí está el doctor Braulio haciendo la tarea. Ah, el sí, doctor señor, así Guerra, ahí es. va viendo uno ya cómo empiezan a salir Así todos. es, así es. Muchas gracias y estaremos muy pendientes de ver lo que ocurre mañana en el Senado en este debate que lo cita usted para hablar de ese tema, donde tiene unos invitados como nos lo aclaró. Quedó muy buena la aclaración de todo lo que iba Unos lo que va a invitados suceder. y unos citados. Unos citados y unos invitados. Así es. Invitados Y no está Daniel Quintero, pero Sí. algún senador lo puede invitar. Lo puede Y invitar. el alcalde o la alcaldía de Medellín está invitada. La o alcaldía citada. de Medellín, claro. ¿Invitada o Así citada? es, está invitada. Invitada, muy bien. Así Queda es. muy bien la claridad de edición. Está invitada. Ah, bueno, aquí. La alcaldía está citada. Ah, la alcaldía está citada. Ah, está citada. O sea, o es así, citado o sí tengo que ir. Citada es que tiene que ir. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Mañana. Está citada, o sea que tiene el rigor de asistir. Muy bien. Mañana estaremos muy pendientes y de pronto le pegamos la llamadita por la tardecita a ver que nos cuente Con cuáles todo el fueron sus gusto. conclusiones. Conclusiones. A usted, José, hombre, gracias. A usted, Nacho, Hombre, tan Andrés. especial conmigo. Y aquí estoy. Creo que es un momento donde hay que mostrar criterio, carácter, tranquilidad. Y es la manera de ayudarle a este Y territorio. mucha sapiencia, porque donde Así se vaya es. mañana esa carretera ya va a ser, qué mejor dicho, yo ni Hay que quisiera tener estar- equilibrio emocional. Uy, sí, señor.